que corresponde, se genera mucha temperatura dentro del termo, acortando la vida útil. La barra de sacrificio o anodo de magnesio no es necesario bajarla, revisarla todos los años. Si el termo está colgado y la barra no está sana, el problema es que te va a pegar contra el techo y no la vas a poder sacar. Si sos vos quien lo va a hacer, o si tu gasista es un tipo de confianza y tiene criterio común, antes de bajar el termo, la afloja, que se puede aflojar, no es que hay que ir a la gomería con la llave de impacto y todo eso que dicen, esto es mentira, se puede aflojar tranquilamente. Y con que se levante 20 centímetros antes de pegar contra el techo, uno ya puede ver el estado de la barra de sacrificio. Cuando uno saca, afloja el hexágono y saca y lo que encuentra es un alambrecito, bueno, ahí sí, date a la tarea de bajar el termotanque. En caso que la quieras reponer, recuperar, o si no, con volver a poner el tapón, la cosa va a seguir funcionando. He bajado termos con 40 años de la marca Rin Sayar, cuando eran los dos juntos, que jamás se le hizo mantenimiento, jamás se le hizo purgado, jamás se le cambió la barra, jamás nada, y se han bajado, pero no porque perdía, se han bajado por falta de rendimiento. Los clientes me decían, tengo un termo de 80 litros, me voy a bañar, el agua me dura 10 minutos. Y sí, ya tenés más sarro que termo. De hecho, bajarlo, les puedo asegurar que hay que tener aguante. Miren que una vez que ustedes lo mueven y sienten que lo mueven, cuando se lo cargan al hombro, ahí cambia la cosa. De todas maneras, yo he hablado mucho de mantenimiento de termos, espero que a alguno les sirva, pero bueno. Tacos metálicos le decimos acá, a los chumbadores. Tito, bienvenido Tito, Dalton, querido, gracias por estar. En los termos de colgar acostumbro a asegurar con las cintas galvanizadas, perforadas, aunque hay alguno que otro que me gusta, no les gusta estéticamente. Sí, 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 sí. Yo antes, antes de que aparezcan esas cintas perforadas, que si no me equivoco son las que mencionás, son las que usamos para generalmente mantener las instalaciones elevadas, o por ahí quizás en alguna construcción de obra en seco, de steel, para hacer las abrazaderitas de los caños a las distintas maderitas, los distintos soportes, todo donde se pueda fijar. Sí, por ahí estéticamente no queda hermoso, pero es lindo tener algo que le evite la palanca. Yo en los años, llegando a los 2000, año 2004, 2003, le ponía una cadenita muy finita, que si bien tampoco quedaba estéticamente hermoso, pero es lo que a mí me daba la seguridad de que el termo se iba a mantener en su lugar. Lo que he hecho varias veces para evitar el tema de la palanca, que es lo que hace que se caiga, es la utilización de varillas roscadas. O sea, si se da la posibilidad, porque a veces en los departamentos la pared te queda en el departamento contiguo, pero si se da la oportunidad que da a un ambiente contiguo, yo le mando varilla roscada. Hay gente que dice, no pasa nada, le pongo un cuadrito, porque uno lo corta y queda la tuerquita ahí con la arandela y no jode a nadie. Y eso te evita que se te venga el termo abajo. A veces la gente también. Tano, para una casa de 2 baños, 4 personas, ¿cuántos litros mínimo estaría bueno un termotanque? ¿Tenés alguna marca para recomendar y otra conviene económicamente? Gas eléctrico.